Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo, como siempre, de estar con ustedes en sus hogares. Hoy vamos a tratar por segunda vez el tema de los retos que debe enfrentar la economía y, por supuesto, las nuevas autoridades que se juramentarán si tenemos la oportunidad de celebrar elecciones el 5 de julio, el 16 de agosto, tal como manda la Constitución de la República. ¿Qué debes hacer? ¿Cuáles son los retos que deberá enfrentar la economía? Y para ello contamos con la honrosa participación de 4 distinguidos economistas: la doctora Jacqueline Mora, el licenciado Pavel Isa, el licenciado Vladimir Pimentel y el licenciado Miguel Collado Di Franco. Vamos a hacer una breve pausa y después de ella regresamos con el tema de esta noche: los retos que la pandemia le ha enfrentado o no necesita plantea a la economía dominicana y a las próximas autoridades gubernamentales. Continúen con nosotros en Edición Nocturna, regresamos después de la pausa. Bien, estamos ya de vuelta en Edición Nocturna con la segunda parte de la serie sobre los retos que va a enfrentar o que debe enfrentar la economía dominicana después del coronavirus, superado la pandemia que nos afecta desde marzo del presente año. Y contamos para ello con 4 distinguidos economistas dominicanos: la licenciada Jacqueline Mora, el licenciado Pavel Isa Contreras, el licenciado Miguel Collado Di Franco y el licenciado Vladimir Pimentel Florenzán. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, caballeros y damas. Así, ¿qué creen ustedes que serán los retos principales y qué debe hacerse para superar los problemas económicos que esta semiparalización de la actividad económica dominicana ha provocado a causa de la pandemia? Doña Jacqueline, por favor, lady first. Bueno, gracias por la invitación nuevamente al programa, Miguel. Para mí es un honor cada vez que puedo pasar por acá y levantar la mano. Pero mira, yo creo que los retos están para el mundo entero, ciertamente. En este proceso en el que estamos en plena cuarentena, como tú bien dices, se vislumbra ya en varios países han comenzado un proceso de apertura, pues aquí también se vislumbra ese proceso de apertura. Y hay varios elementos que tras el proceso de apertura vamos a tener que enfrentar. Un primer elemento que no podemos minimizar es, tenemos sectores que van a poder reintegrarse más rápido y otros que van a durar mucho tiempo, como es el caso del sector turismo. La pandemia ha provocado, ¿verdad?, cambio en actitudes de viaje que son relevantes y que claramente quizá van a tener un impacto a más de 12 meses dentro de dicho sector. Ese sector, además de ser un gran generador de divisas, tiene vinculaciones con otros sectores como el sector transporte, el sector agropecuario, el sector de muebles, el sector construcción, el sector de la industria de alimentos. Y entonces claramente eso es una demanda que de alguna manera no va a estar en ese proceso. Pero un gran reto es cómo soportar a dicho sector. Es un sector relevantísimo para la economía dominicana, cada vez más importante, y es cómo se hacen las políticas necesarias para que el sector, tan pronto el turismo internacional vuelva, pues repunte nuevamente. El otro es la finanzas públicas, claramente. El proceso de apoyo a los sectores productivos, si bien en el corto plazo, por ejemplo, la construcción pública está parada, el impacto en los ingresos ha sido significativo, pero al mismo tiempo la reducción de algunos gastos por la misma pandemia también. Sin embargo, esto va a dejar secuelas, porque posiblemente habrá un apoyo adicional de parte del gobierno, lo cual impactará a mediano plazo, impactará la deuda, impactará la capacidad de respuesta a mediano plazo, y yo creo que eso es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta. El otro, hay factores psicológicos económicos en este proceso, ya está súper bien estudiado, qué pasa después que la gente pasa por procesos de cuarentena como este, y la reintegración a la jornada laboral. Pero la verdad, Miguel, yo creo que en el proceso de repunte, más allá del impacto del sector turismo, la estructura económica dominicana podría permitir un repunte bastante sano y bastante rápido. Con las secuelitas que tenemos en la deuda de los hogares, algunos hogares con impacto importante, pero sin lugar a dudas, dentro de los peores escenarios, creo que estamos dentro de uno de los mejores. Caballeros, ¿qué opinan sobre la opinión de doña Jacqueline?
No se te escucha, Sí, sí, Pavel. me disculpo, sí. Sí, quería un poco coincidir con Jacqueline. Yo creo que primero esta economía enfrenta los mismos retos, va a enfrentar los mismos retos de siempre. Antes de la crisis, yo creo que el tema de la competitividad internacional sigue siendo fundamental. Seguimos teniendo un aparato productivo con muchas dificultades para poder acrecentar su participación en el comercio internacional, para poder competir, para que ese aparato también arrastre parte de las actividades económicas domésticas. Ya, entonces, yo creo que ahí hay y ese déficit lo que ha estado siendo es suplido por un bajo precio del petróleo o por unas remesas que han estado creciendo de manera significativa. Entonces, tenemos empresas que tienen graves debilidades para escalar tecnológicamente y ser cada vez más competitivas. Por supuesto, arrastran también un pesado, digamos, pasivo institucional. Creo que probablemente esto impacta más allá del sector productivo, también impacta la calidad del gasto público, impacta la calidad de las inversiones, pero digamos que es un elemento fundamental de por qué las empresas no son suficientemente dinámicas y suficientemente competitivas. También hay una falta de política de desarrollo productivo. Yo creo que todo el tema de desarrollo productivo va a estar pendiente. El otro es el tema fiscal, ¿no? Es decir, que se agrava porque la respuesta que vamos a tener que dar van a implicar un aumento del gasto público, además de una erosión de los ingresos tributarios. Entonces, esos dos los tenemos que asumir y ya venían de antes y ahora, digamos, se agravan. Yo creo que lo que yo agregaría es, y un poco también Jacqueline lo apuntó, es cuál es el daño que va a terminar causando en términos del tejido económico y la capacidad productiva. Yo tenía mucho miedo de que esto se prolongara por mucho tiempo, por razones atendibles, y que esa capacidad productiva se deteriorara, que las empresas murieran, que el tejido económico sufriera. Y por lo tanto no se trataría de una recuperación simplemente de aumento de la capacidad utilizada. Es decir, tenemos la capacidad ociosa y solo utilizamos ya esa capacidad ociosa a través de un shock de demanda que eleve la compra y eleve la producción, sino que termináramos con la capacidad misma productiva deteriorada. Pienso que con Jacqueline, que ahora tengo menos temor que antes, pienso que vamos a entrar en una etapa de normalización con riesgos, porque también pudiéramos recuperarnos un poco, pero ver cómo nuevamente la epidemia crece y tendríamos que volver a echar para atrás, pero asumiendo que no es así, es probable que el daño al tejido productivo no termine siendo tan severo y por lo tanto no haya que pensar en cómo reconstituir ese tejido a través de políticas de desarrollo y de apoyo productivo más directo. Bien, Collado. Sí, a mí me gustaría enfatizar el tema fiscal. El tema fiscal, en realidad no hemos visto una respuesta del gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya se ha anunciado, ahora mismo, en el día de hoy, supimos cuáles fueron las recaudaciones menores que tuvo el gobierno en el mes de marzo. Es una tendencia que seguirá y las necesidades de mayor gasto que ya han enfatizado mis colegas. En consecuencia, no hemos visto una respuesta de la necesidad de tener un reajuste del gasto. Es más, es olvidarnos del presupuesto original del 2020 y abocarnos a un nuevo presupuesto complementario partiendo de la ejecución del 2019 y de la realidad que impone este tema, esta crisis, en cuanto al gasto en algunos sectores, pero también a los ingresos tributarios. En ese sentido, es importantísimo que tengamos esto bien claro y que mandemos una señal a los mercados de que República Dominicana entiende la situación fiscal que va a vivir en este momento o que está viviendo y cómo se complica esto con el deterioro fiscal que ha venido llevando República Dominicana desde hace unos cuantos años, con el aumento del endeudamiento público. Entonces, es importantísimo esto. Tendremos que salir a los mercados internacionales a buscar capitales. Y ya al día de hoy, que quede claro, podremos hacerlo, pero ¿a qué costo? Al día de hoy ya han salido más de 100.000 millones de dólares desde que empezó la crisis de los mercados emergentes.
Si comparamos esto con la crisis del 2008, al mismo tiempo fueron 25.000 millones. Han salido más de 4 veces la cantidad que salió en aquel momento. O sea, los mercados emergentes, y este en particular, República Dominicana, están bajo la lupa de los inversionistas, de las calificadoras de riesgo. Entonces, es una responsabilidad importantísima del gobierno porque el tema del turismo pesa mucho y definitivamente no podemos ver esto, ojalá lo pudiéramos ver con optimismo, pero la realidad es que recuperar la industria del turismo tomará tiempo. Que la gente en el mundo tenga la confianza de viajar, que existan los protocolos de seguridad, tomará mucho, mucho tiempo. Y es una industria, como ya sabemos, ya se ha enfatizado, muy importante. Y en ese sentido, no podemos ser tan optimistas, de verdad, porque ya son factores que no dependen de nosotros, los dominicanos. Bien, Podríamos licenciado. hablar en otro segmento de otros temas, otras reformas, pero quiero enfatizar ahora mismo la parte fiscal. Bien, licenciado Pimentel. Bueno, yo creo que pensando en dar respuesta a la pregunta de cómo nos vemos, a dónde nos vemos a futuro, dónde puede estar la economía, yo entiendo que debemos partir de que tendremos una economía completamente distinta en términos del modelo, de las políticas, sobre todo por lo que hemos vivido en el marco de la misma crisis, donde las políticas y las decisiones son totalmente nuevas, donde es un hecho, un factor histórico, y todos los economistas y todos los hacedores de política están pensando acciones, necesidades que permitan dar respuesta a algo que no es lo normal. Y en ese sentido, yo creo que sería importante ver la economía a futuro, tratar de hacer algunos acercamientos de hacia dónde va el modelo, y ya CEPAL ha planteado de que el modelo debe ser repensado. Eso es algo que es para mí importante. Va a depender, como dice mi colega, de cómo terminamos el proceso, la información disponible, cómo terminan las finanzas públicas, cómo termina todo esto, pero sobre todo algo que los economistas no manejamos es el tema de las condiciones de salud y los niveles epidemiológicos, los niveles de riesgo, que es lo determinante para saber por dónde nos vamos a caminar. Confío bastante en lo que podemos plantear los economistas en términos de modelos, posibilidades, pero la variable que va a determinar por dónde caminar la tienen que definir los epidemiólogos en cuanto a las condiciones. Algo en cuanto a sectores de recuperación, yo visualizo que los sectores que han sido más afectados por el alto nivel de riesgo son los que más van a tardar en recuperarse por las mismas razones y las características de la crisis. Entiendo que sí debemos de apostar a los sectores que tengan mayor impacto en términos de la economía, hacer los esfuerzos a pesar del riesgo que puedan tener algunos en términos de impacto del PIB, de valor agregado, en términos de generación de empleo y de otros. Y por último, he visto que estamos de manera general a nivel país, estamos haciendo un enfoque en lo que serían las políticas en el ámbito local, la parte fiscal, macroeconómica, pero Pavel refería a algo de inicio, y es que las políticas hacia lo internacional, cómo la economía va a reabrir, cómo va a funcionar todo esto de la adquisición de insumos, a pesar de todas las restricciones que se está teniendo en los mismos insumos médicos, en los alimentos y entre otros. Yo creo que es un factor y un elemento que es fundamental para hablar de la reactivación de la economía. Bien, a pesar de que la era de la globalización crea una interdependencia en todas las economías mundiales, es evidente que en los últimos años el crecimiento de la economía está básicamente en el consumo. Y yo me pregunto, estimular el consumo en estos momentos críticos no ayudaría a resarcir la economía y a impulsarla en el caso hipotético de que haya un estancamiento económico? ¿Tiene los dominicanos capacidad en este momento, cuando hablamos de pandemia, impulsar la economía a través de la inversión activa y el consumo, que han sido, a mi modo de ver, como neófito en el tema, los dos factores fundamentales del crecimiento de la economía, ¿no? En los últimos años, factores importantes en el crecimiento de la economía. Doña Jacqueline. Miguel, tú me vas a disculpar,
pero no te escuché bien la última parte por unos temas de la internet. Sé que estás diciendo, mira, No, haciendo lo que yo crecimiento quiero decir es económico, que, ¿cuáles eran los dos factores? bueno, yo hablo de que si a través de la inversión nativa Okay. y estimulando el consumo, el gobierno dominicano puede impulsar la economía después de superada la pandemia, ¿no? Es así. Mira, Miguel, a ver, es interesante porque de las primeras discusiones que hubo en el ámbito económico fue de un choque de demanda y de oferta al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando tú haces un choque positivo de demanda con una oferta perfecta, eso que dices es muy real, aunque tenga un poquito de presión en los precios, lo que tú dices es muy real. Yo le inyecto gasto a la economía genera una demanda y como decía Pavel, si hay capacidad ociosa, entonces es extraordinario para el crecimiento porque se da ese crecimiento sin presión en precios. Si no hay capacidad ociosa, bueno, hay un poco de inflación, pero también hay demanda. En este caso en particular, ciertamente tenemos dos tipos de consumo, ¿verdad? El consumo básico, como es el consumo de alimentos, de insumos del hogar básicos, de limpieza, de aseo, y otros consumos, que son los consumos de salida a restaurantes, los salones de belleza, la ropa, la diversión en términos generales. En una economía que no tiene un choque de ese tipo, esas políticas, como bien tú dices, son fundamentales. En una economía como la que estamos ahora, ciertamente para ciertos segmentos de la población, donde ni siquiera el consumo básico está garantizado ante esta situación. Imagínate un coquero o una persona que vive de estar en la calle vendiendo su producto. Está ahora mismo inhabilitado inclusive de consumir, que vive en el día a día. Con lo cual, inyectar a ese grupo de población ciertamente mejora la capacidad de tener productos y servicios. Por otro lado, como bien dice, ¿de qué manera le llego al consumo de manera directa? Entonces está a través de la política monetaria, que son de las acciones que hemos visto, abordándolo de 3 puntos diferentes. El que esté endeudado, digo, déjame alivianarte la carga para que por un tiempo no tengas tanto esa carga y puedas seguir consumiendo. Al que no tiene deuda, digamos, pero se ve en una situación difícil económica, bueno, pues te pongo la deuda barata y de fácil acceso y que puedas tener para que puedas mantener el consumo básico. Y lo otro son las micro y pequeñas empresas que claramente se afectan muy duro y tienden entonces a sacar empleados. Entonces tú tratas de darle un apoyo para que estas micro y pequeñas empresas, ya sea por fase o sea monetario, esas micro y pequeñas empresas pueden de alguna manera sostener a estos empleados y que el consumo, como tú bien dices, Miguel, el consumo básico, el que todavía se puede consumir sin problemas, siga adelante. El otro tema es, como bien dices tú, la inversión privada, sobre todo la construcción de vivienda, que ha sido un sector muy importante en los últimos años para generar actividad económica. La industria local, mucha de la industria local lo que responde es al sector de la construcción. Y este sector, como bien decía Vladimir, va a ser quizá uno de los sectores que más fácil se puede adaptar al proceso de salida, ¿verdad? Que se pueda adaptar al proceso de que este sector salga y pueda volver a generar empleo e ingresos. Ahora, eso me Miguel, refería, Jacqueline. Exacto. Jacqueline, perdón, a eso me refería. Una gran política, un gran programa de inversión pública y privada que fomente la realización de pequeñas obras en muchos sitios, fomentaría la creación de empleo y reactivaría a través del consumo la actividad económica. No sé si esa sería una receta para estos momentos. Ciertamente. O sea, receta es una receta. Así es. Claro, la capacidad de impacto que va a tener no es la misma que antes, porque todavía los restaurantes están cerrados. O sea, hay una parte del consumo que no se va a poder realizar así lo querramos realizar. ¿Por qué? Porque todavía, como bien decía Vladimir, los modelos epidemiológicos que hay dicen, miren, ustedes van en buen camino, pero todavía no tienen el indicador donde debería estar para que comiencen una apertura más significativa. Tienen que cuidarlo, pero no se le ha disparado. Entonces, como bien dice Vladimir, ese va a ser el indicador que tenemos que monitorear para ver cómo nosotros vamos abriendo a sabiendas de que ese programa de inversión, como bien dices, no va a tener el impacto que tendría en otro momento con una economía totalmente abierta. Y por último, obviamente, no podemos dejar de lado la banca. La banca que es un
el sistema circulatorio, ¿verdad? Que hace que el dinero fluya de un lado a otro y que con eso todas las partes del cuerpo funcionen. Si bien hay un programa de expansión monetaria que le ha dado liquidez, no le quita que son las que tienen que cargar con el riesgo. El riesgo no se le ha quitado, se le ha dado más recursos para que sea más rápido. Y por eso el anuncio de si las garantías, etcétera, de un riesgo compartido, también va a ser importante para asegurar que en el futuro, o sea, que se pueda dar este acceso a la liquidez sin estar mirando tanto esos niveles de riesgo como lo estamos haciendo. Bien. Pero así es. A ver. Sí, yo creo que hay que diferenciar dos etapas. Uno es la etapa de emergencia. Y otra es la etapa de recuperación. En la etapa de emergencia, la transferencia de dinero a los trabajadores a través de FASE, a través de la provisión de alimentos o de quédate en casa, tiene el objetivo fundamentalmente de que la gente sobreviva, la gente que es más vulnerable, que está más, que está sufriendo más los efectos de la paralización económica, ya sea por orden de paralización directa o por efecto de demanda de la paralización directa. Es decir, cuando te manda para la economía, pues tiene un efecto de arrastre negativo hacia otras actividades que incluso no han sido mandadas a parar. Eso no va a reactivar la economía porque usted de hecho la está ordenando a que se mantenga cerrada por una razón epidemiológica. Luego viene la etapa de recuperación. Entonces, ¿cuál es? Y ahí tiene mucho sentido lo que tú preguntas, ¿cuál es el gasto que tiene más impacto para la recuperación económica? Y yo diría que en el contexto en que estamos, en donde la oferta de divisas está mermada por, como decían tanto Jacqueline como Miguel, la caída en los ingresos por turismo, la caída en los ingresos por zona franca. Entonces, lo que hay que procurar que el mercado cambiario se estrese lo menos posible y lo que hay que buscar que el gasto público vaya dirigido a aquellas actividades que tengan más capacidad de arrastre de actividades domésticas. Yo creo que tiene sentido lo que está diciendo, desde dirigir el gasto público hacia pequeñas obras. Además, es decir, habría que pensar bien claramente cuáles son, digamos, los filones de gasto público que tendrían mayor capacidad de arrastre. Ahora, yo creo que, quiero retomar lo que decía Miguel hace un rato, yo soy optimista soy más optimista hoy y ayer, porque vi la cifra, he estado dando seguimiento a la cifra de contagio y veo que se está generando una brecha entre las pruebas y los casos positivos. Lo que puede estar indicando, hay que esperar más tiempo para ver, lo que puede estar indicando una caída y una apertura a la recuperación más fácilmente. Licenciado, sí. Permítanos hacer una pausa. Me están pidiendo de hace un momento. Vamos a regresar contigo después de ella y a los amigos televidentes, manténganse en sintonía con nosotros. Edición Nocturna regresa después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Estamos conversando sobre los retos que tendrá que afrontar la economía dominicana y, por supuesto, la nueva administración que resulte de las elecciones reprogramadas para el 5 de julio para resarcir el daño que la pandemia que nos afecta ha estado ocasionando en ella. Al final del segmento anterior, me vi obligado a interrumpir un poco la declaración que nos estaba brindando Paveriza, así que, licenciado, por favor, continúa. Sí, decía que pienso que hay una nota de optimismo porque se ha abierto una brecha entre el número de pruebas y el número de nuevos casos. Mientras el número de nuevos casos va declinando, pues el número de pruebas se mantiene. Entonces eso, digamos, apunta quizás a la posibilidad de que el contagio esté cediendo. Hay que esperar un poco más de tiempo, hay que continuar recolectando los datos y viendo a ver cuáles son las tendencias. Pero eso genera un cierto nivel de optimismo sabiendo que pueden haber riesgos, porque aunque cuando estos datos mejoran y entonces nos sentimos entusiasmados para abrir la economía, si la apertura no se da de forma cuidadosa, con reglas claras de distanciamiento y reglas sanitarias, pues entonces podemos volver de nuevo a contraer paralizar nuevamente. Pero bueno, eso me hace pensar, si se logra esa transición adecuadamente, es que se puede recuperar la actividad económica porque rápidamente y el tejido económico no va a estar, digamos, dañado. Los desafíos de reconstruir parte del aparato productivo serían menos intensos. Lo que no hay duda es lo que decía Miguel hace un rato, no todo está de nuestro lado, es decir, hay una parte de la demanda que no la puede suplir el gobierno y es la demanda del exterior. ¿Ya? Es decir, por más que
no hayan daños internos significativos, si la demanda exterior no se recupera, pues entonces ahí tenemos una restricción muy clara. Una economía pequeña como esta y abierta necesita divisas para crecer. Si no la tiene del turismo y de la zona franca y de nuestros sectores exportadores tradicionales en lo inmediato, otra cosa es a futuro, a lo que podamos aportar a futuro, pero si no la tenemos en este momento de esos sectores, entonces habría una restricción muy severa al crecimiento y no podríamos aspirar a volver a los niveles anteriores. Que no sea por crédito internacional, pero eso dura lo que dura el crédito. Bueno, el crédito internacional significaría que el país se vería obligado a seguir endeudándose, ¿no? No, ahí no hay escapatoria, Miguel. ¿Perdón? Eso no creo, no hay mucho espacio. La pregunta es después de eso. El tema de la deuda no es un tema de un año. El tema de la deuda es que tenemos 10, 12 años consecutivos con un déficit fiscal sostenido que ha obligado a un escalamiento de la deuda. Que aumentemos la deuda y el déficit un año más o 2 años más, ese no es el problema. El problema es qué vamos a hacer a largo plazo con el tema fiscal, que es lo que está planteando Miguel en su primera intervención. Que yo creo que es lo que tenemos que enfrentar. Dotar el licenciado Collado, suficiente capacidad de recaudar, pero al mismo tiempo sanear el gasto público y públicos fundamentales. Licenciado Collado. Sí, me gustaría retomar ese tema que hablaba al principio, del tema fiscal. Definitivamente es necesario reorientar el gasto a aquellos sectores que más lo necesitarán ahora, preponderantemente la salud, y hacer una reorientación del gasto en aquellos otros ministerios, aquellas instituciones en las cuales no sea prioritario. Esto para ir sentando las bases, quiero reiterar, de cuando salgamos a los mercados a buscar capital, es decir, a buscar nuevo endeudamiento que será necesario, porque el déficit, por lo menos nosotros desde CRES, proyectamos un déficit en el mejor de los casos, y es el que deberíamos estar viendo, tanto por la disminución de los ingresos tributarios como por el mayor gasto, por el orden del 6% del Producto Interno Bruto. Esto es muy significativo para la economía dominicana. Entonces, pensar en programas de gasto para estimular la economía, bueno, ¿cómo lo hacemos? Sí, primero tenemos que ver cómo ponemos la casa en orden en términos fiscales para poder buscar ese financiamiento. Y esto sería un poco más de continuar con el modelo que hemos vivido, que decía Pavel, y que tanto Pavel como Vladimir han hablado de la necesidad de reformas para no atender a este modelo de endeudamiento público y también de endeudamiento privado, incentivado por la política monetaria. Es lo que estamos viendo en el corto plazo. Pero está bien, en el corto plazo, para salir o para paliar el problema, pero dentro de unos meses no podemos seguir pensando en estos temas, de estar pensando únicamente en una política monetaria expansiva, con una política fiscal que trate de subsanar la pérdida del crecimiento que tendremos por la parte privada, que vendrá preponderantemente de la parte internacional. El Banco Mundial dice que las remesas en este año estima disminuyan un 20%. La mayor parte de los dominicanos están en Estados Unidos, una economía que se estima que crecerá, o mejor dicho, decrecerá más de 6%, que ya el desempleo alcanza el 15%, de España, de Italia, que todos sabemos en las condiciones que se encuentra. La Organización Mundial del Comercio habla de una reducción del comercio internacional por el orden del 30%, la Organización Mundial del Turismo, de que si el turismo no se recupera en septiembre, podríamos tener una reducción en esa industria de hasta un 70%. Y esta es la realidad. Ahora, ¿cómo tratamos de subsanar esto que no sea por medidas artificiales de estímulo, de gasto y de política monetaria expansiva? Bueno, sería aplicar, primero, la parte fiscal es importantísima, y ahí es vital una reducción impositiva permanente. O sea, no seguir con el tema de las prórrogas que está dando la DGI, que ayudan definitivamente en el corto plazo, sino hacer algo ya permanente en la parte tributaria, es decir, eliminación de impuestos distorsionadores, totalmente penalizadores,
y reducción de tasas impositivas. Esto para que los inversionistas, los emprendedores, los microempresarios tengan mayor flujo de efectivo cuando, de ser una realidad, que esperemos que sí, las cosas se puedan normalizar, puedan contar con ese flujo de efectivo para poder crecer y poder mantener trabajadores en sus empresas. Esa es una medida importantísima, como otras más concretas que podríamos tener en la parte de la institucionalidad, del transporte, de la parte importantísimo, el sector eléctrico, energético y una serie de otras que yo en las intervenciones iré ampliando para beneficio de la discusión. Bien, al licenciado Pimentel, pero yo quiero pedirles un favor para aprovechar mucho más el tiempo que nos queda, hacerlo más interactivo y la respuesta mucho más reducida si fuera posible. Licenciado Pimentel. Perfecto, bien puntual y bien resumido. Yo creo que algo que hay que poner sobre la mesa es que paradójicamente estamos y automáticamente proponiendo, a mi entender, un Estado mucho más intervencionista, y estamos hablando de una economía que tiene que llevarse por los próximos meses largos con mucho mayor nivel de planificación. Entonces, creo que el mismo hecho de la tendencia que se ha llevado a nivel de los modelos de la reducción y minimización del Estado, ahora lo que nos lleva la crisis es a tener un Estado con mucho mayor presencia, sobre todo por las características de la crisis que estamos viviendo. Por eso yo creo que cuando hablamos de la activación de la economía, el sector gobierno es el más propenso a reactivarse, indistintamente de que el gobierno han estado, evidentemente, las comisiones trabajando. No me refiero a eso, sino a las diferentes instituciones que ofrecen servicios para facilitar y viabilizar lo que es la creación de valor, deben estar trabajando y tienen mucho más probabilidades de organizar la progresividad, como ya lo está haciendo Costa Rica. El tema de infraestructura, como decía Jacqueline, construcción, lo veo muy, muy relevante. Y por otro lado, creo que debemos prestar atención a la atracción de inversión extranjera directa, que sea una inyección acelerada, porque se requieren recursos, se requiere capital, evidentemente en sectores estratégicos. Ya UNCTAD, Euromonitor y otras entidades han planteado cuáles son esos sectores, evidentemente en el sector salud, por mucho va a ser un espacio importante, no para suplir a República Dominicana, sino también para suplir en la región. Algo que, para cerrar este punto, creo que no podemos dejar de lado en esa planificación la vinculación constante del sector privado. Yo siento que nuestro sector privado está un poco pasivo en lo que es la definición de esa reactivación, en plantear acciones, en hacia dónde van a caminar, dónde está la disposición de inversión del sector privado dominicano, que sea un poco más allá de las muy valiosas donaciones que se están haciendo. Yo quiero insistir en el tema del endeudamiento, porque recuerdo perfectamente que a raíz de la crisis del 2008, en las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario y el Banco Mundial, fue que el mundo se endeudara. Y eso permitió, en cierta forma, la recuperación de muchas economías europeas. Ese modelo tendría sentido una vez superado el problema de la pandemia. Es que, voy a responder rápidamente, es que, digamos, no es un modelo, es una acción puntual de política pública para salir de una situación. Una vez tú salgas de la situación, tienes que volver a los temas, digamos, fundamentales, el tema institucional, el tema de competitividad, el tema de fiscal, nuevas reglas fiscales que hagan la fiscalidad más sostenible y que hagan del Estado uno que sea capaz, con unos suficientes recursos para atender lo que está llamado a atender. Pero no es un modelo, o sea, de hecho, no es una recomendación de largo plazo, estar continuamente en eso. A lo que me refiero es que hay que salir del problema y hay que reactivar la economía, y pregunto si ese puede ser un buen método, ya no un modelo, sino un buen método, porque hay mucha gente que le teme aquí al endeudamiento y cree que el endeudamiento... no hay opción, Miguel. ¿Perdón? Creo que no, sencillamente no tenemos, digamos, espacio. En parte porque precisamente
sí, yo creo que aumentar el gasto es inevitable, tanto para reconstituir aparato productivo en el caso de que esté muy deteriorado, como para reactivar, probablemente es lo más importante, esto segundo, reactivar demanda. Quiero a ver, solamente aportar a... Vladimir, por favor. Sí. No, doctora, doctora Mora. Ya. Perfecto. A ver, vamos a verlo de esta forma. Cuando tú tienes choque transitorio, como bien tú dices, bueno, los choques transitorios tú te endeudas. En los choques permanentes tú te ajustas. ¿Ok? Entonces, la estructura fiscal dominicana es un tema, como dice su nombre, estructural y permanente, que hay que hacer una estrategia a largo plazo. El choque de ahora, como bien tú lo dices, Miguel, es un choque transitorio. Y transitorio quiere decir que puede durar 18 meses y eso es transitorio. ¿Okay? Ese choque transitorio, claramente, una de las fórmulas es tenemos que endeudarnos bien y para gastarlo bien. Porque la primera pregunta que hiciste me pareció fantástico, pero ¿en dónde lo vamos a gastar? No es tener dinero y gastarlo. O sea, tú tienes mucho tiempo en estos temas y rápidamente dices, bueno, pero ¿y en dónde que lo vamos a gastar? Porque tenemos que tratar de que esa rentabilidad, por baja que sea la más alta de todas. Y ahí es que sale, bueno, pero entonces vamos a reactivar el sector construcción atado al sector público, entonces vamos a poner dinero en sectores que son muy clave de apoyo a las pymes que también aportan al crecimiento económico. Pero yo quiero evaluar dos elementos muy rápido. Uno, hace un momentito Pavel hablaba del tipo de cambio. Mira, cuando hay un choque, cuando hay un impacto negativo, tenemos que decidir cómo vamos a distribuir el costo, porque un costo hay. Del costo no nos lo vamos a quitar de arriba. Ahora, ¿cómo lo distribuimos? ¿Lo distribuimos entre unos pocos? ¿Lo distribuimos entre muchos? Yo siempre digo que la depreciación que nosotros tuvimos en aquella crisis financiera del año 2003-2004, que primero fue una sobrereacción y luego el tipo de cambio bajó, pero se quedó mucho más alto, mayor, casi un 100% por encima de donde comenzó. Y ese ajuste cambiario también permitió que salir de la crisis fuera más rápido. O sea, la depreciación, que muy bien las autoridades monetarias están dejando que se ajuste poco a poco, es uno de los métodos para tú distribuir el impacto entre muchos, ¿ok? Para tú distribuir ese impacto entre muchos. Entonces yo creo que sí, el sector cambiario hay que cuidarlo, pero también es un elemento para el ajuste de todo. Lo otro, Miguel, y como bien decía Vladimir, mira, yo creo que sí, yo creo que las diferentes gremios empresariales están trabajando, cada quien de la mano con el gobierno deben estar. Y en términos de la inversión extranjera, la minería, por ejemplo, que es un sector fundamental en República Dominicana, es una de esas inversiones extranjeras que con los precios altos de los minerables vuelve a estar en la palestra y que yo creo que también tenemos que repensarnos eso, porque es una inversión que está ahí, loca por venir y tenemos que hacer. Y para finalizar, Miguel, no podemos dejar de lado la coyuntura en la que estamos. A veces yo pienso, estamos en una coyuntura de elecciones, estamos en una coyuntura política diferente, nos hace diferente a otros países, el análisis tiene que ser diferente. ¿Tú te imaginas un gobierno que estaba saliendo, que estaba tratando o sea, estaba hablando de la administración del presidente Medina, estaba dispuesto ya a entregar a la próxima persona que viniera y estaba arreglando absolutamente todo para hacerlo, ya sea de su mismo partido o de otro partido? Que te entre este choque en este momento, con los últimos 8 años que ha tenido sus do and don'ts, eso lo sabemos a nivel fiscal y a otros niveles. Este choque es un choque que te deja primero con la boca abierta. Ha sido nuevo para todos, todos hemos tenido que reaccionar rápido, las políticas públicas han reaccionado rápido, la innovación de la gente ha reaccionado rápido. Pero imagínate en esta coyuntura política tú decidir, bueno, pero me endeudo ahora. Y si después me queda el precedente como hace años, pasó en el año 2012 o algo por el estilo. Entonces también esa coyuntura yo creo que no hace diferente, Miguel, y que también tenemos que evaluarlo desde esa coyuntura. Y perdona lo largo que fue. No, Miguel Collado. Sí, bueno, refiriéndome a lo que preguntabas con relación al endeudamiento, definitivamente la receta en aquel momento, me refiero a la crisis de 2008, del endeudamiento público se volvió permanente en el mundo entero. El mundo entero está sobreendeudado y se han formado una serie de burbujas que ahora es por lo posible que exploten a raíz de todo esto por el dinero barato y el sobreendeudamiento.
hay una inflación de activos en el mundo, activos no solamente en la bolsa de valores, que ha tenido una corrección, pero en inmobiliarios, en la industria energética, de petróleo, hay una gran burbuja. Hay diferentes burbujas que podrían explotar. En consecuencia, el tema de seguirnos endeudando como mundo, ya no como país, y República Dominicana está bastante endeudada, y esto lo vemos en su relación de gasto sobre ingresos tributarios, que se va a elevar ahora considerablemente, solamente por la reducción en los ingresos tributarios, además de nueva deuda que necesitaremos. Nos pone en una situación en que no debemos de estar pensando en continuar el mismo modelo. El modelo que se volvió a estructurar, definitivamente, algo que debió haber sido transitorio. Entonces ya debemos estar hablando de una República Dominicana nueva, con medidas que incrementen la competitividad y mejoren el clima de hacer negocio, y son necesarias en el orden fiscal, en el orden institucional, en el orden energético, en el mercado de trabajo, en el mismo mercado de transporte al que me refería anteriormente, en el mercado de hidrocarburos. Es decir, debemos de ver República Dominicana de que cuando esto se normalice, sea un atractivo verdadero para esa inversión extranjera y local que vamos a necesitar. Bien, jóvenes, nos quedan exactamente 3 minutos y medio. Yo quiero darle 1 minuto, 45 segundos a cada uno para que saquen conclusiones de realmente qué se puede hacer. Señor Pimentel. Señor Pimentel. Sí, bueno, prácticamente lo que en la parte del endeudamiento, ¿qué se puede hacer? Y aprovechar para responder en ese ciclo. Entiendo que la deuda no es un tema de si se tiene que tomar o no, hay que tomarla por las condiciones, y sabemos que la disponibilidad de recursos a nivel presupuestario, por las limitaciones y la reducción de las recaudaciones, se van a necesitar más recursos. Ahora, lo que a mí me preocupa es el uso que se le den a estos recursos y el nivel de transparencia que, sobre todo en un momento como este de crisis, debe de facilitarse a estos recursos para uno poder estimar. En el componente, como decía inicialmente, en la parte internacional, creo que debemos prestar atención, el monitoreo, el seguimiento a todo lo que tiene que ver con las aperturas o las limitaciones para acceder a los productos, para acceder a los bienes, y en el caso específico de las remesas y el turismo, que son los sectores que estarían trayendo mayores posibilidades de divisas a la economía, que se necesitarán con carácter de urgencia para ese momento. Bien, señor Isa, 45 segundos, por favor. Sí, yo creo que quisiera insistir, hay que tomar deuda, el punto es en qué gastarla, cómo gastarla y qué viene después de haber gastado y de haber llevado a la economía a un nivel, digamos, más elevado que el que tenemos ahora, y cómo resolvemos el tema fiscal de largo plazo. Bien, señor Collado, 30 segundos. Poner la casa en orden en el tema fiscal, como ya he mencionado anteriormente, y realizar reformas estructurales para crear unas condiciones mejores para la creación de nuevos empleos y la atracción de inversión extranjera a República Dominicana una vez se normalice la situación de la pandemia. Doña Jacqueline, por favor. No se escucha, doña Jacqueline. Cierto, perdón. Creo que vamos a tener un costo que hay que distribuirlo en el tiempo. La inversión extranjera va a ser fundamental. La ley de APP, creo que de cara al 2021 va a ser una palanca importante. Lo que tenemos es que traer gente que de verdad sepan hacer este tipo de contratos para ayudar al gobierno en el próximo año. Creo que ya el gobierno, y creo que está trabajando en un proceso de apertura gradual, pero que comience también a ayudar con todo este proceso. Esto me parece buena las acciones que hemos llevado hasta ahora de quédate en casa. Creo que eso debe seguir. Y finalmente, lo que me hubiese gustado más es ver mayor unión a nivel político para poder dar una cara internacional y decir, nosotros somos un país pequeño, no somos Banana Republic. Nosotros aquí estamos en unión, no importa qué pase, habrá una buena transición. Eso lamentablemente no se ha dado, pero que yo creo que eso es crucial y fundamental. Bien, jóvenes, valoro y aprecio, como no se imaginan, la oportunidad que nos han brindado aquí en Edición Nocturna para tocar un tema de vital importancia para la República Dominicana.
aquí en este presente tan difícil y en un futuro que yo espero que sea prometedor. A todos ustedes, gracias por colaborar con Edición Nocturna y a los amigos televidentes. Espero que el programa haya sido de utilidad y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Pasen buen resto de la noche.